Y algo sumamente preocupante por estas horas para todo nuestro país, que es la situación del dengue. Dengue que lamentablemente sigue en aumento de casos y que también sigue en número de fallecidos. Para conocer un poco más la realidad acerca de todo nuestro país en general y lo que significa este nuevo brote de dengue en cuanto a la historia de medición de nuestra República Argentina, estamos en comunicación de videollamada con Oscar Atienza, quien es médico cirujano y magíster en salud pública de la provincia de Córdoba. Doctor Atienza, muy buenas noches, ¿cómo le va? Elsa y Marco los saludamos desde Noticiero 9 en la provincia del Chaco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Elsa, Marco, gracias por la comunicación, un gusto. Buenas noches. Por favor, muchísimas gracias a usted, doctor. Bueno, doctor, una situación sumamente preocupante, ¿no? Digo, por lo menos en estas últimas décadas no se vio un brote tan álgido, ¿no? De este mosquito, de este dengue, ¿no? Así es, le diría que nunca en la Argentina tuvimos un pico de casos como el que estamos teniendo en este momento. La verdad, el último reporte epidemiológico, que es del día viernes, nos habla de más o menos 260.000 casos en total. Y es una cantidad de casos que la verdad es que es alarmante, con 129 fallecidos. Pero no deben ser esos los casos reales. ¿Por qué no deben ser los casos reales? Sobre todo los de los contagiados. Porque hay muchísima gente que en realidad tiene el dengue de modo leve y no va a consultar. Pero hay otro grupo de gente que sí va a consulta, pero como los sistemas de salud en la mayor parte de las provincias del centro y norte están colapsados, los dispositivos administrativos de denuncia, porque es obligatoria la denuncia de esta enfermedad, también están colapsados. Así que yo calculo que por lo menos son 2 o 3 veces la cantidad de casos que están registrados los que realmente estamos teniendo. Así que sí, es la verdad que una situación única en la historia de la Argentina. Yo no recuerdo ni he leído así en la historia algún brote de casos similar, sobre todo acá en Córdoba, por ejemplo, que uno siempre espera sobre el norte del país, las provincias que están en límite con Paraguay y Brasil, que son las que tienen más riesgo de tener casos, pero acá ya en lo que es Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, era siempre un poquito más difícil tenerlo. Claro. Exacto, doctor, y a la vez el tema de los casos de dengue no pararon en lo que es el nordeste argentino, ni siquiera en época de bajas temperaturas. Se siguieron produciendo casos de dengue, lo que anticipaba que íbamos a tener un verano con muchísima más incidencia de esta enfermedad en toda la población. Así es, mire, si miran algunas publicaciones mías del año pasado cuando me entrevistaban por el mismo tema, ya el año pasado, que tuvimos 135.000 casos en todo el año, ya anticipaba por este tipo de situación que usted acaba de comentar, que este año íbamos a un escenario de 1 millón a 1,5 millones de casos. Yo creo que ya estamos en este momento en más o menos entre 700 y 800.000 casos, entre los denunciados y los no denunciados. Es decir, que era previsible. Ya sabíamos que este año iba a llover mucho más. El año pasado fue un año bastante más seco. Este año sabíamos que iba a llover mucho más. Eso genera la aparición del mosquito. La verdad que no hay muchas campañas para poder frenar lo que es el avance del mosquito en todo el país. Me parece que tendríamos que tomarlo en serio porque el año que viene vamos a tener dos problemas. Uno, la cantidad de gente que se va a contagiar nuevamente por primera vez, pero ya vamos a tener 1 millón de personas en la Argentina que se va a poder contagiar por segunda vez, por lo que va a aumentar el riesgo del dengue grave. Entonces, ya tendríamos que empezar a vacunar, porque tal como usted lo dice, no podemos esperar a que bajen los casos, porque no van a bajar los casos a cero este año. Los climas son un poquito más tropicales, los inviernos ya no son como antes, y el mosquito es hogareño, es decir, sobrevive dentro de las casas, así es que bajar a cero los casos no van a bajar, por lo que hay que tomar medidas desde ya, pero mucho más entre los meses de junio y agosto, que es cuando baja la cantidad de casos y podemos ahí aprovechar a desmalezar, a descacharrar, a explicarle a la gente cómo lo tiene que hacer, pero sobre todo a vacunar a los que ya tuvieron dengue para poder sacarlos del riesgo del dengue grave, ¿no?
que creo donde hay que poner el foco en los próximos meses. Doctor, nos han llegado a lo largo de toda esta jornada del día de hoy, de este día lunes, diferentes consultas y diferentes preguntas que, bueno, obviamente vamos a tratar de despejar con un especialista como usted, ¿no? Algunas de las preguntas versan por lo siguiente. Bueno, estábamos hablando recién justamente sobre la vacuna. Un poco su respuesta está dentro de esta pregunta, ¿no? O de lo que recién estaba mencionando acerca de la vacuna. Pero yo le agrego un ítem más. Obviamente si la primera pregunta es si la vacuna es efectiva, y la segunda pregunta ahí al unísono que le hago es ¿qué opinión le merece la palabra del gobierno nacional o de algunos funcionarios del gobierno nacional que indican que todavía no está aprobada o no está chequeada la efectividad de la vacuna? Bueno, tal es así que está tan aprobada y es tan efectiva que la vacuna es 100% efectiva para la variante 2 del dengue, que es la DEM2. 100% efectiva. El 57% de los casos en la Argentina son de esa variante. Y es entre el 84 y el 96% efectiva en las otras variantes. ¿Qué significa este porcentaje? Que quienes estén vacunados no van a desarrollar la enfermedad grave. Es decir, es efectiva. De hecho, está aprobada por la ANMAT. De allí es que da un poco de vergüenza escuchar a funcionarios nacionales desconocer a la ANMAT. La ANMAT es nuestro organismo y que se encarga de aprobar todos los fármacos que consumimos en la Argentina. Y está aprobada en abril del año pasado. Pero además está aprobada por la Agencia Europea de Fármacos, está aprobada por Reino Unido, está aprobada por Brasil. Brasil está vacunando masivamente a toda su población. La aplican en 5 continentes. Digo, en lugar de sembrarle dudas a la gente sobre la vacuna, la verdad que yo les recomendaría que lean un poquito más, ¿no? Y que no pongan esta duda sobre las vacunas, porque a partir de allí vamos a generar problemas con las otras vacunas del calendario, que la gente va a entrar a desconfiar. Así es que yo creo que son un poco irresponsables a la hora de emitir algún tipo de opinión, ¿no? Con esto tendrían que ser mucho más cuidadosos. Usted sabe, doctor, que no ha sido para nada claro esa reunión que tuvieron todos los ministros de salud de la República Argentina, en la que desestimaron prácticamente el tema de la vacunación porque sostenían que no iba a ser efectiva. Y creo que ahora, porque a raíz del costo se está pidiendo que ingrese al calendario oficial en aquellas regiones donde se están viviendo situaciones límites muy delicadas con la cantidad de casos, como el noreste argentino. Eso se adelantó, se aprobó, se sigue adelante con eso, porque es muy cierto todo lo que usted nos está diciendo en torno al miedo que genera entonces las autoridades de salud pública a toda la población. Claro, lo que pasa es que confunden. En esa reunión en realidad no tomaron ningún tipo de resolución. Eso fue lo asombroso. Estuvieron 6-7 horas reunidos. Pero confunden cuál es el rol de la vacuna dentro de una epidemia como la que estamos teniendo. La vacuna no viene a frenar el brote de casos, no va a disminuir la cantidad de casos, porque la vacuna se coloca para que una vez que estemos contagiados, disminuya la posibilidad de una enfermedad de tipo grave. Para evitar que nos contagiemos, ¿qué tenemos que hacer? Descacharrado, combatir al mosquito. Entonces, cuando ellos dicen que la vacuna no va a frenar el brote, por eso es que no la vamos a colocar acá, están demostrando su ignorancia, que no la tendrían que tener funcionarios de tremenda talla, al menos se tendrían que informar, porque la vacuna no es para frenar brote, la vacuna es una vez que nos contagiamos porque fracasaron los mecanismos de control de brote, es para que no tengan la enfermedad de tipo grave. Era igual con el COVID, digo. Exactamente, eso le iba a decir, doctor. Con el COVID nos decían lo mismo. Esto exacto. No va a hacer que no tengas COVID, pero por lo menos que ese COVID no se transforme en un caso grave e iba a evitar también internaciones. Es lo mismo. Así es, así es. Fíjese que a medida que la población se fue vacunando, la cantidad de casos graves desapareció en el COVID. Las guardias y las terapias intensivas empezaron a vaciarse. Y al día de hoy ya es una enfermedad que la podemos considerar endémica o casi endémica. Pero fue la vacuna la que nos sacó de tremendo lío. Claro. Y sí, ahora, claro, y es ahora cuando vuelven otra vez a sembrar, son los mismos que siembran las mismas dudas.
quizás si leen un poquito, no trabajan más tanto sobre teorías conspiranoicas, porque le meten mucha cuestión ahí rara, y es simple. Las vacunas las tenemos en el calendario en la Argentina desde hace años, evitan que enfermedades como el sarampión, la varicela y muchísimas enfermedades más sean un problema, y vienen sembrando este tipo de dudas que no ayudan en nada a la comunidad, ¿no? Porque cuando nos siembren esa desconfianza sobre las vacunas, van a reaparecer virus o enfermedades como la polio, el mismo sarampión, entre otras, ¿no? Y eso lo tenemos que evitar. La vacuna es algo que tenemos que cuidar. Claro, totalmente. Doctor, ¿usted recomienda la vacunación a mayores de 60? Ya se está recomendando en prácticamente todo el mundo. ¿Por qué no era recomendada acá en la Argentina? Porque el estudio con el que se aprobó la vacuna fue un grupo de estudio de entre 4 y 60 años, nada más que por eso es que en la indicación, pero la ANMAT la aprobó para mayores de 4 años, es decir, que estarían incluidos. ¿Qué les recomiendo yo para gente de más de 60 años? Que consulte con su médico porque tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, es una vacuna que no se le puede dar a las embarazadas, claro. No se le puede dar a los inmunosuprimidos o a gente que esté en tratamiento crónico con corticoides. ¿Por qué? Porque es una vacuna a virus vivo atenuado, es decir, es el virus vivo que le quitan la capacidad de generar la enfermedad. Pero en personas inmunosuprimidas puede generar síntomas un poquito más complejos. Así que solamente en esos grupos y sobre todo gente que está, por ejemplo, anticoagulada, que es frecuente eso en personas de más de 60 años, tienen que consultar. Por ahí consultan, si están tomando algún tipo de medicación, ven en qué momento se la pueden bajar, si es que eso es posible, y en ese momento los pueden vacunar. Así que solamente ese grupo, y es recomendable que se vacune. Doctor, otra de las preguntas que nos hacen nuestros televidentes. ¿Es cierto que el mosquito del dengue, el Aedes aegypti, pica solamente de día y en los pies? A ver, hay dos momentos siempre cuando sale el sol y cuando se oculta el sol que uno lo va a ver mucho más activo. Y pica en los pies porque es una cuestión de física puramente, ¿no? Cuando nosotros estamos parados, estamos sentados, las piernas son las que están en la parte más baja y por una cuestión de gravedad, las piernas, los tobillos sobre todo, son los que mayor cantidad de sangre tienen. Entonces el mosquito está acostumbrado a eso. Lo que no quiere decir que no nos pique por el lado de las orejas, por ejemplo, que es donde tenemos muchos capilares también y en donde también sabe picar. Pero mayoritariamente vuela a 30, 40 centímetros del piso y es en los pies en donde mucho más tiende a picar, ¿no? Así que sí es así. Claro. Doctor, ¿es muy complicada la situación de un paciente que tiene dengue por segunda vez? No es en el 100% que ocurre, pero en un alto porcentaje, cuando tienen por segunda vez y sobre todo si es con otra variante. El dengue tiene 4 variantes, hay 5 en realidad, pero 4 son las que infectan al ser humano. Cuando se tiene por segunda vez y con la otra variante, allí hay posibilidad de hacer lo que se llama el dengue grave o el dengue hemorrágico, que puede ser un poco más complicado que la primera infección, ¿no? Que es cuando pueden aparecer sangrado en las encías, sangrado en la fosa nasal, en materia fecal, en la orina. Uno va a encontrar la orina un poco más oscura de lo normal, dolor abdominal, vómitos, ¿sí? O quizás se palpe el hígado. Estos serían los síntomas que nosotros llamamos de alarma, por los cuales les recomiendo a la gente, si tiene alguno de estos síntomas, consultar. Pero no toda la gente que se contagia por segunda vez va a hacer este dengue grave, ¿no? ¿Hay casos de personas que tienen dengue pero no tienen síntomas? Sí, acá ocurre lo mismo que ocurría con el COVID. Hay gente que no hace síntomas o de pronto hace síntomas un día, apenas un poquito de malestar. Son cosas de las infecciones que todavía no se logran entender, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que lo hace de modo asintomático. Incluso hay que tener cuidado con la fiebre, porque muchos médicos ya nos hemos acostumbrado a alguna frase que decía, si no hay fiebre no es dengue. Bueno, el 15% de los contagiados no hacen fiebre. Es decir, que aun cuando no tengamos fiebre puede ser dengue. Mirá vos. Doctor, otra de las preguntas dice, ¿cuánto tiempo de inmunidad tiene una persona, un paciente después de tener dengue?
Bueno, la inmunidad la va a tener por la variante con la que fue contagiado. Si se contagió con la variante 2, va a tener inmunidad. Hasta ahora se cree que entre 5 y 10 años. Más o menos el mismo periodo que nos da inmunidad la vacuna. Pero no nos da inmunidad contra las otras variantes, contra las otras cepas de dengue. Solamente para la variante con la que me contagié. Claro, perfecto. Y cuando está infectada la persona, cuando está infectada, ¿por cuántos días puede transmitir dengue al mosquito? Cuando está con fiebre, decían. ¿Puede ser? Yo le ampliaría un poquito más, mientras esté con síntomas. ¿Por qué? Porque la fiebre puede desaparecer entre el día 5 y 7. Y a partir de allí es cuando empieza el periodo crítico. Es decir, cuando baja la fiebre es cuando empiezan o cuando hay posibilidad de que aparezca el periodo crítico, estos síntomas que les comentaba recién, que son los graves. Más o menos se calcula entre 15 y 20 días que puede estar el virus en el cuerpo de una persona. Va a depender de cada una de las personas. En algunas va a estar mucho menos, en otras un poquito más. Pero siempre, si hay sintomatología, hay que pensar que el virus está en la persona y aclararle a la gente, una vez que pasaron los síntomas, que me curé de la enfermedad, el virus ya no está. Así que me puede picar un mosquito y ese mosquito no se va a contagiar, no va a contagiar a otra persona. Claro, perfecto. Doctor, la última por lo menos de mi parte y otra consulta que nos viene llegando. Dice, ¿qué pasa si un paciente tuvo dengue en el intervalo de la aplicación de la primera dosis de la vacuna, doctor? No pasa nada, porque en realidad la vacuna, recordemos que es a virus vivo atenuado, no tiene capacidad de generar enfermedad, así que no le va a pasar absolutamente nada, porque por allí también hay información diciendo que si se colocan la vacuna y después se agarran el dengue, pueden llegar a tener algún tipo de complicación. No, de hecho eso está pasando en Brasil, por ejemplo, que están aplicando masivamente y no hay ningún tipo de alerta o recomendación en ese sentido. Con lo cual la espera sigue siendo de 3 meses para la segunda dosis, eso no cambia. No cambia. A los 90 días la segunda dosis para lograr inmunidad. Y la vacuna lo bueno es que genera inmunidad para las 4 cepas, ¿no? Así que vamos a quedar protegidos para las 4. Perfecto. Bueno. Usted tiene, disculpe la última, ¿usted tiene algún tipo de información en torno a la posibilidad de que el gobierno nacional determine la vacunación obligatoria en las provincias del norte argentino, donde la situación ante el dengue está muy delicada y aumenta día tras día? Y si no giran la plata es muy difícil que sea obligatorio. Sí, no. Usted le puede pedir que no gire la plata, por favor. Creo que la frase de este gobierno es no hay plata y no creo que no tienen intenciones de incorporar la vacunación, que no es necesario que la incorporen al calendario. Lo que tendría que hacer es vacunar por lo menos a la gente que ya tuvo dengue para sacarla del riesgo del dengue grave. Pero no veo esa intención. Aún así creo que hay provincias que van a empezar a adquirirlas por separado, porque en realidad les están generando problemas o están teniendo problemas mucho más serios. Así que me parece que los gobernadores poco a poco van a ir comprando dosis de vacuna para poder cubrir al menos a la gente que ya tuvo dengue. Pero en el gobierno nacional creo que no, creo que están totalmente negados a esa situación. Prefieren asumir ese costo tan grave y tan fuerte que es el de que el dengue siga avanzando y que quizás para hoy no sea la solución la vacunación. Y que no haya desequilibrio fiscal para el gobierno. Exacto, claro, pero esto nos protege para la temporada, para otras temporadas, para lo que viene, ¿no? No sabemos si este invierno va a ser frío o no, si vamos a continuar con la proliferación de este mosquito. Miren, yo creo que vamos a seguir con gran cantidad de dengue y de mosquitos en el invierno, porque está anunciado un año de mucha lluvia. Y el mosquito es bien hogareño, así que como hay tanta cantidad de mosquitos, yo creo que va a quedar un rezago bastante importante. Pero fíjense que el año pasado, de febrero a mayo, tuvimos 135.000 casos de dengue. De junio a noviembre tuvimos 10.000, es decir, que más o menos el 10%. Si se conserva la misma relación y este año terminamos en el mes de mayo con 1,5 millones o 2 millones de casos, en el resto del año vamos a tener entre 100 y 150.000 casos, lo que va a ser una cantidad alta. Yo creo que en algún momento
porque esto es muy simple, no hay plata hasta que se empieza a pagar un costo político. Cuando el gobierno empiece a pagar costo político porque empiezan a aumentar los fallecidos, los casos graves, la cantidad de internados, algo van a tener que hacer, ¿no? Y si no lo hace el gobierno nacional, lo van a tener que hacer los gobernadores, calculo. Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable por las explicaciones, por su paciencia y bueno, por brindarnos esta clase sobre algunas dudas y preguntas sobre el dengue. Gracias a usted por la comunicación, un gusto. Igualmente, muchas gracias.